8:31 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz, en Radio Vital y en Movistar Televisión. Estamos conectados con el doctor Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy buenos días, doctor Aquino, bienvenido a Altavoz. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto escucharte. Ayer usted ha participado del Congreso de Economistas del Perú CONEP 2025 con una ponencia importantísima que tiene que ver con las relaciones del Perú con el Asia. Y tenemos, por ejemplo, un punto importante que hablar que tiene que ver con el puerto de Chancay. ¿Cómo esto va a reconfigurar nuestras relaciones con los países asiáticos, doctor Aquino? Sí, fue muy interesante participar ayer en el Congreso, ¿no? El tema es el siguiente: el Perú desde el comienzo de esta década y varios países de Latinoamérica, Chile, por ejemplo, ya prácticamente envían más de la mitad de lo que venden al mundo a la región asiática, ¿verdad? Y no solo eso, desde la década pasada para otros países también ya se está incrementando. Brasil, un enorme país, ya envía prácticamente el 25% de todo lo que exporta Asia. El tema era que a pesar de esta creciente relación con Asia, no había una ruta directa para enviar esos productos hacia Asia o hacia China en particular, que es el mayor mercado, ¿no? ¿Qué hacían? Nuestros países embarcaban su carga ya sea en un puerto chileno o peruano y lo llevaban hasta México o hasta Estados Unidos, y recién ahí podían embarcarlo para una llegada directa hacia Asia. Esto obviamente era muy oneroso, ¿verdad? En cambio ahora va a haber una ruta directa desde Chancay, y esto va a ahorrar al Perú, por lo menos desde Chancay, va a ahorrar 12 o 13 días de lo que antes era el caso, y esto significa en costos un 20% menos. Entonces imagínense ustedes, nuestras exportaciones van a ir más rápido y más barata, pero no solo eso, el comercio exterior no es solo exportaciones, sino también importaciones, ya sea bienes de consumo para nosotros o maquinaria e insumos para nuestras empresas. Entonces realmente es muy importante esto, ¿no? Hablamos también de un proyecto, este corredor bioceánico. Como sabemos, China tiene la intención de tender un ferrocarril desde Brasil, pasando por diferentes regiones, y obviamente tendría que pasar por el Perú. Sin embargo, en algún momento como que las autoridades peruanas no estaban tomando en consideración la importancia de este proyecto. Desde su visión como director del Centro de Estudios Asiáticos, ¿por qué es importante apuntar a este corredor bioceánico? Obviamente en paralelo, obviamente, con Chancay y con el puerto de Corillo, que tiene que empezar a funcionar pronto también. Hay dos razones, ¿no? Una, el hecho de que en verdad probablemente uno de los grandes usuarios de este puerto podría ser Brasil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mitad de lo que China compra de toda la región latinoamericana viene de Brasil, ¿no? Y en el caso de Brasil, que no tiene costa al Pacífico, incluso es mucho más complicado que su carga llegue a China. Tendrían que ir por el Atlántico en el norte, Canal de Panamá, que es muy complicado, o peor, cruzando todo el Atlántico, que le toma 20, 25 días más de lo que pudiera irse por Chancay. Entonces imagínense ustedes, si se hace un tren bioceánico hacia Brasil, vendría mucha carga de Brasil. Pero tan importante como eso es lo siguiente: uno de los grandes problemas del Perú es que somos un país en realidad no integrado físicamente, ¿no? La sierra y la selva no están muy integrados. Entonces, al hacerse este tren bioceánico, integraríamos pues la costa y con la sierra y la selva, y podríamos sacar productos de la selva, productos de la sierra, hacia los grandes mercados internacionales o hacia Lima y la capital, ¿no? Ponía, por ejemplo, ayer un ejemplo: cómo es posible que el Perú, que tiene una inmensa selva, la Amazonía, y Chile, que tiene una fracción de eso. Chile el año pasado exportó más de 6.000 millones de dólares en productos de madera, celulosa, Exacto. papel, parquet. El Perú no exportó ni 250 millones de dólares. La respuesta es que tenemos la gran selva, tenemos toda la madera, pero no sabemos cómo sacarlo, ¿no? Entonces una vía, un tren podría hacer ese servicio y podríamos aprovechar, ¿no? Eso es importantísimo. Las relaciones bilaterales con los países asiáticos van en curso. Estamos negociando un tratado de libre comercio, como saben, con India. Estamos hablando de un país de 1.400 millones de habitantes. ¿Qué tan importante debe ser India en estas relaciones comerciales con el Perú? Sí, a ver,
las razones por las que ha incrementado nuestro comercio con el Asia son varias, ¿no? Principalmente dos. Uno, porque, como decíamos los economistas, una complementariedad económica. Ellos quieren lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos materias primas, recursos mineros, energéticos, pesqueros, alimentos, y nosotros también queremos lo que ellos tienen, ¿no? Maquinaria, insumos y todo lo demás. Tecnología, Pero fundamentalmente, lo ¿no? otro, sí, pero lo otro también son los tratados de libre comercio que hemos hecho. Tenemos TLCs con China, Japón, Corea, con la mayoría, y hemos firmado recientemente con la India en agosto, ¿no? Pero nos falta con la India. India, como lo bien ha señalado, es ahora el país más poblado del mundo, por encima de China, y es más importante, hace 6 años crece incluso más que China. Entonces, y el comercio con nuestro país, con la India, está creciendo en los últimos años, pero crecería muchísimo más de hacer un tratado de libre comercio. Se está negociando, parece que este año no se va a lograr, pero espero que a principio del próximo año se logre este TLC para poder vender cosas. Ahora, hoy otro factor interesante en el TLC. Nosotros tenemos una relación comercial muy importante, ha aumentado, pero todavía tenemos esta relación comercial que llamamos asimétrica, ¿verdad? ¿Qué significa? Que prácticamente el 90%, 95% a unos países asiáticos que lo vendemos es solo recursos naturales, materias primas, y lo que ellos nos venden son manufacturas. Entonces, ¿cómo balancear esta relación? Los tratados de libre comercio van a permitir exportar productos con más valor agregado, y por supuesto estaría nuestra desarrollar esos productos, ¿no? El embajador del Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, dijo lo siguiente luego de la preocupación de Estados Unidos de la incursión de las inversiones chinas en el país, ¿no? Porque hay preocupación obviamente de esta intención geopolítica china en el Perú con sus inversiones en electricidad, estamos viendo en puertos, obviamente carreteras, también en el sector ferroviario. Por eso le decía Alfredo Ferrero, le decía lo siguiente: está bien, preocúpate, pero también ocúpate, porque Estados Unidos lamentablemente no ha puesto su vista en el país. Tenemos varios proyectos de inversión donde podrían participar, como en el puerto de Corío, por ejemplo, doctor Aquino. Así es, así es. A ver, el Perú es un país abierto a la inversión extranjera. El Perú probablemente es uno de los países en el mundo que tiene, que ofrece más ventajas a la inversión extranjera. Pueden invertir prácticamente en cualquier sector de la economía, no hay Exacto. ninguna restricción, y pueden llevarse todas las ganancias, utilidades, dividendos si ellos quisieran así, ¿no? Pero muchas empresas no se lo llevan, invierten en el Perú porque saben que aquí quieren ganar. Ahora, China ha invertido porque ha visto oportunidades de inversión. Estados Unidos también puede hacer lo mismo. Y quizás lo más paradójico es lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos dice, hay inversión extranjera china, van a controlar o controlan todo el sistema de distribución de electricidad en Lima, y se preocupa, ¿no? Cómo las empresas extranjeras controlan este sector. Pero, ¿cuál es lo irónico? Lo irónico es que Luz del Sur y Luz del Norte eran dos empresas extranjeras. Y lo irónico es Luz del Sur era propiedad de una empresa de Estados Unidos que se lo vendió a Exacto. una empresa china. Entonces, son decisiones empresariales, ¿no? Entonces, que le diga pues a su empresa por qué vendió esto a una empresa china. Entonces, lo importante es que el Perú es un país abierto a la inversión extranjera. Cualquier empresa puede invertir, China, Estados Unidos, India, Japón, no hay ningún problema. Y como tú lo has mencionado, está el puerto de Chancay, pero tenemos la gran oportunidad del puerto de Corio. Bienvenido a que Estados Unidos invierta ahí, ¿no? No importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones. Deng Xiaoping, como sabe perfectamente, esto tiene que ver directamente con la inversión que necesitamos tanto en el Perú para desarrollar Definitivamente, proyectos que generen inversión. A eso debemos apuntar, doctor. definitivamente, no es que porque sea China bienvenida o no, o porque sea Estados Unidos bienvenido, no. Esa frase que tú has dicho se aplica de perillas al Perú. El Perú es un país abierto a la inversión extranjera. Pueden venir los gatos rojos, negros, blancos, no hay ningún problema, con tal de que inviertan en el Perú y den trabajo, bienvenidos. Así es. Claro que sí. ¿Cómo debemos apuntalar mayor relación comercial donde efectivamente hay un respeto, digamos, a los derechos laborales, un respeto, Ya. digamos, al medio ambiente en el país, respeto al agua, respeto a las instituciones en el país? ¿Por dónde Por cree usted supuesto. están los puntos flacos donde debemos realmente apostar y apuntalar para que todos ganemos? Sí. No solo el Perú, en el mundo ahora cada vez hay un mayor escrutinio a la inversión extranjera o nacional, ¿no? Hay el tema del respeto a las normas ambientales, respeto a las normas laborales, por supuesto, tienen que cumplir las leyes. Ahora, aquí hay un problema en el Perú, ¿no? Y lamentablemente yo creo que una parte importante de la responsabilidad es el Estado, ¿no?
Por ejemplo, hay proyectos mineros que han venido, quieren invertir enormes cantidades de dinero. De hecho, sabemos que hay 64 proyectos, nos dicen, en el sector energía y minas, con más de 60.000 millones de dólares de inversión que no se realiza, porque vienen las empresas, ganan una licitación, pero después no pueden invertir porque tienen problemas o con la comunidad o con Exacto. el tema ambiental. Pero eso yo creo que el Estado debe tener una participación, ¿no? Porque el Estado no puede dejar a la empresa que lidie directamente con la comunidad, ¿no? Entonces el Estado debe intervenir. Se supone que el Estado es el árbitro, ¿verdad? Yo Así creo que es, así ahí es. hay mucho que el Estado debe hacer y lamentablemente hay varios temas que se han quedado pues en el tintero, varios proyectos de inversión. Solo menciono uno que lo mencioné también ayer, la hidrovía amazónica, ¿verdad? Para Claro. hacer navegables estos ríos. Para llegar a Iquitos no va a haber un tren, no va a haber un autopista, se necesita una hidrovía. Lamentablemente eso se concesionó para hacer el 2019 y prácticamente se ha paralizado por los problemas ambientales con las comunidades, que donde el Estado se desdijo de su función, que debe ser de regulación, de intermediación, y lo dejó a la empresa privada, que obviamente no pudo lidiar con el problema. Perfecto. Doctor Carlos Aquino, en algún momento esperemos tenerlo aquí en el set. Gracias por estar en Altavoz. Gracias por su participación en el programa. Muy amable. Encantado, Romeo. Mucho gusto. Hasta otra oportunidad. Estuvimos con Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad San Marcos. Haremos una pausa en Altavoz y venimos de inmediato con el doctor Alejandro Neira, ex ministro de Cultura. Ya regresamos.